¿Te atreves a resolver el gran dilema del barco de Teseo? Estamos ante un barco legendario, el barco de Teseo, utilizado por el héroe ateniense en sus hazañas. Con el tiempo, todas las partes del barco se van desgastando y para preservarlo, sus componentes son reemplazados uno por uno. Después de años de reparaciones, no queda ni una sola pieza original. Surge entonces aquí la pregunta crucial: ¿sigue siendo el mismo barco? Este es el famoso problema del barco de Teseo, un dilema filosófico que nos confronta con preguntas fundamentales sobre la identidad y el cambio. Planteado originalmente por Plutarco en su obra Vidas Paralelas, ha sido un tema central en debates filosóficos sobre la naturaleza de los objetos y la persistencia de la identidad. Es un debate apasionante, por tanto, hoy vamos a explorarlo en profundidad, analizando sus implicaciones, no solo en el campo de la metafísica, sino también en otras perspectivas como la identidad personal o desde la perspectiva de la biología y la tecnología. Bien, el problema es sencillo en apariencia. Si reemplazas cada parte de un objeto a lo largo del tiempo, ¿sigue siendo el mismo objeto? En este caso del barco de Teseo, todas sus partes han sido cambiadas. Si ya no queda ninguna de las piezas originales, ¿puede decirse que el barco que ves ahora es el mismo que aquel que zarpó hace años? Este dilema toca dos temas centrales en la filosofía: la identidad a través del cambio y la naturaleza de los objetos compuestos. El barco de Teseo nos obliga a preguntarnos cómo definimos la continuidad de un objeto. ¿Es su identidad algo que depende de la materia que lo compone o del conjunto que forma una unidad funcional? Dos enfoques principales, digamos, que pueden surgir para abordar este dilema. El primero es una perspectiva materialista. La identidad de un objeto se basa en su composición material. Según esta visión, el barco de Teseo ya no es el mismo barco, ya que ninguna de sus partes originales permanece. A medida que las piezas han sido reemplazadas, el barco ha perdido su identidad. El segundo enfoque, más funcionalista, es que la identidad de un objeto se basa en su estructura o forma. Mientras el barco siga cumpliendo la misma función y conserve su estructura general, sigue siendo el mismo barco de Teseo, aunque ninguna de sus partes originales esté presente. Este problema ha fascinado a filósofos desde la antigüedad y sigue siendo relevante hoy en día en discusiones sobre la identidad personal. Piensa en el cuerpo humano. Nuestras células se regeneran constantemente. Cada pocos años, prácticamente todas las células de nuestro cuerpo han sido reemplazadas. Entonces, ¿seguimos siendo la misma persona? ¿Sigues tú siendo el mismo o has cambiado? Llevemos este dilema a un terreno todavía más personal. La neurociencia y la biología moderna nos han mostrado que los seres humanos experimentan cambios físicos continuos a lo largo de sus vidas. Las células de nuestro cuerpo se reemplazan constantemente, pero seguimos identificándonos como la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que mantiene nuestra identidad? Una respuesta podría encontrarse en la continuidad psicológica. El filósofo John Locke argumentaba que nuestra identidad personal no depende de la sustancia material, sino de nuestra conciencia. Mientras tengamos memoria de nuestras experiencias pasadas y una sensación de continuidad psicológica, seguimos siendo la misma persona, independientemente de los cambios físicos. Sin embargo, esto plantea una pregunta interesante. ¿Qué ocurre cuando una persona sufre una amnesia completa o cambia profundamente su carácter? ¿Podemos decir que esa persona sigue siendo la misma? El dilema del barco de Teseo también tiene importantes implicaciones en el ámbito tecnológico. Piensa en una máquina compleja, como un robot o una computadora. A medida que sus componentes son reemplazados por piezas nuevas,
sigue siendo el mismo dispositivo? Este debate es especialmente relevante en la discusión también sobre la inteligencia artificial. Si una inteligencia artificial está constantemente siendo mejorada y sus componentes son reemplazados, ¿es la misma inteligencia artificial? Y si la inteligencia artificial tuviera conciencia, ¿seguiría siendo la misma persona? Los filósofos contemporáneos como Derek Parfit han explorado esta pregunta en relación con la identidad personal y tecnológica. Parfit sugiere que la identidad no es tan importante como creemos. En lugar de preocuparnos por si algo sigue siendo el mismo objeto o la misma persona, deberíamos centrarnos en la continuidad funcional o psicológica, sin obsesionarnos con el concepto de identidad estática. El dilema del barco de Teseo nos invita a reconsiderar nuestras nociones de identidad, no solo en objetos físicos, sino también en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea. La identidad, tal como la entendemos, parece ser algo más fluido y flexible de lo que podemos imaginar. El barco de Teseo es tanto el barco original como el nuevo, dependiendo de cómo definamos el concepto del ser. Al final, el dilema del barco de Teseo no nos está ofreciendo una respuesta definitiva, sino que nos deja con grandes preguntas sobre la naturaleza de la identidad y el cambio. ¿Es nuestra identidad una cuestión de la materia que nos compone o es la forma en que funcionamos y recordamos lo que realmente define quiénes somos? Pues estas preguntas, aunque planteadas desde la antigüedad, siguen siendo vitales hoy en día, ya que aún la tecnología, la ciencia y la filosofía no nos han dado una respuesta certera sobre la continuidad y el ser. Pues hasta aquí nuestro deambular filosófico de hoy. Ya sabes, déjame en los comentarios lo que piensas al respecto. Suscríbete al canal activando la campanita y déjanos un like para ayudarnos a seguir creciendo.